Buenas tardes. Por los acontecimientos de los últimos 5 años en los cuales han colapsado varios edificios, hemos contactado a 3 ingenieras jóvenes que nos van a presentar una solución innovadora para este problema. Se trata de aisladores elastoméricos. Estamos con Manuela Angulo, con Valentina Rodríguez y con Juliana Villavizar. Bienvenidas. Hola a todas, qué bueno poder estar en este espacio. Hola, muchas gracias por la invitación. Quisiera hacerle una pregunta a Manuela, que nos hable un poco sobre el tema del aislamiento sísmico. El aislamiento sísmico es la herramienta más potente de la ingeniería sísmica en la actualidad, ya que permite un control pasivo de la vibración de la estructura. Esta herramienta es capaz de proteger a una estructura del efecto devastador del impacto sísmico a través de un diseño inicial apropiado o de sus consecuentes modificaciones. Es decir, esta tecnología puede ser utilizada tanto en el diseño estructural como en edificios ya existentes. Basta con crear una planta para darle rigidez, lo que sería un diafragma donde asentar los aisladores y reservar un espacio para los previsibles desplazamientos de los edificios. La aplicación del aislamiento sísmico se realiza en la base de la estructura, en donde se incrementa la resistencia al sismo considerablemente, ya que el principio de los aisladores es ejercer el efecto de desacoplamiento entre el edificio y la cimentación, en donde, en caso de ocurrir un evento sísmico, los aisladores proveen a la estructura la suficiente flexibilidad para diferenciar la mayor cantidad posible entre el periodo natural de la estructura y el periodo natural del sismo, evitando que se produzca resonancia. Un concepto muy importante para tener en cuenta es el de resonancia, la cual en palabras sencillas se define como el movimiento en el que el periodo de frecuencia de la estructura coincide con el movimiento del suelo, en donde los impactos van sumándose a la estructura creando un estado de acoplamiento peligroso. Muchas gracias. ¿Podrían explicarme, por favor, qué son los aisladores elastoméricos? Claro que sí. Los aisladores elastoméricos son sistemas que se colocan entre la superestructura y la subestructura y permiten mejorar la respuesta sísmica aumentando los periodos y proporcionando amortiguamiento y absorción de energía adicional, reduciendo sus deformaciones según sea el caso. Estos se basan en el principio de aislamiento base y limitan la energía transferida del terreno a la estructura en caso de presentarse un terremoto. Además, están diseñados para soportar el peso propio de la estructura y proporcionar elasticidad más allá del límite de fluencia. Los aisladores elastoméricos son los más utilizados ya que están formados por un conjunto de láminas planas de goma intercaladas y vulcanizadas entre sí por placas planas de acero adheridas a la goma y cubierto en sus extremos superior e inferior por 2 placas de acero como estamos observando, en las cuales se conecta con la superestructura en su parte superior y la fundación en su parte inferior. Los aisladores pueden tener forma circular o rectangular y fabricarse con un núcleo de plomo para aumentar su amortiguamiento o capacidad de disipar energía. Esta tecnología permite que ante un terremoto que mueve el suelo, la goma se deforme y el edificio no siga el movimiento. Las gomas mencionadas anteriormente son elastómeros que están conformados, como su nombre lo indica, por polímeros que se unen por medio de enlaces químicos que finalmente generan estructuras ligeramente reticuladas. Por otro lado, entre las placas planas de acero, la lámina de goma puede formarse en un plano horizontal y de esta manera permitir el desplazamiento horizontal de la estructura relativo al suelo. Para evitar excesivas deformaciones verticales, las placas intermedias de acero del deslizador cumplen la función de restringir la expansión lateral del dispositivo. Este hecho tiene implicaciones importantes en el funcionamiento de un sistema de aislación de goma. Adicionalmente, se cuenta con un péndulo friccional, el cual es un dispositivo que consiste en un deslizador que se mueve sobre una superficie esférica cóncava. Cualquier movimiento de la base producirá un desplazamiento del deslizador a lo largo de esta superficie, disipando energía por fricción. Como este desplazamiento ocurre sobre una superficie curva, la fuerza vertical transmitida por el deslizador provee una componente tangencial que tiende a centrar el sistema. Los deslizadores tienen como objetivo principal disipar la energía mediante la fricción seca entre superficies de materiales distintos, como por ejemplo el acero y el fluopolímero. Muy relevante de los aisladores es su relación con el periodo de la edificación, ya que estos actúan modificando el periodo natural de la estructura no aislada, de modo que se reduce la aceleración sobre la estructura aislada.
Estos actúan disipando grandes cantidades de energía, asegurando que otros elementos estructurales no sufran demandas excesivas que signifiquen daños, proporcionándole a la estructura una mayor capacidad de amortiguación durante un evento sísmico, al igual que una mejor respuesta. En esencia, los aisladores le otorgan a la estructura regular una mayor flexibilidad mediante la alteración de su periodo natural. Esta flexibilidad tiende a aumentar el periodo de la estructura entre 1 y 1.5 segundos. Entonces, si analizamos el espectro de aceleraciones natural del edificio, observamos que la energía sísmica es bastante alta, pero cuando se le instala un aislador, esta comienza a disminuir significativamente, y entre mayor sea el porcentaje del aislamiento sísmico, el periodo aumenta en mayor medida, pero la aceleración va a tender a disminuir. Estas gráficas varían dependiendo de la calidad de los aisladores, que van ligados al fabricante, su durabilidad, los materiales que lo componen, si es un aislador sísmico convencional o con base de plomo, entre otras cosas. En resumen, la aislación sísmica modifica las propiedades dinámicas de rigidez, aumentando el periodo fundamental en torno a 2.5 segundos y amortiguamiento a valores del orden del 10%, de modo que los esfuerzos inducidos por la excitación son considerablemente menores. Para concluir la pregunta, es importante mencionar la curva de histéresis, la cual es una curva de magnetización de un material. Esta representa la energía en forma de calor en los núcleos magnéticos. Con el fin de reducir estas pérdidas, los núcleos se construyen de materiales magnéticos de características especiales, como por ejemplo acero o el silicio. Sin embargo, sea cual sea el material específico, la forma tiene características similares. La figura representa el llamado ciclo de histéresis de un determinado material magnético. Al principio, la magnetización requiere un mayor esfuerzo eléctrico. Este intervalo es la llamada zona reversible, en donde se supone que una bobina crea sobre dicho material magnético una intensidad de campo H, el cual induce en ese material magnético una inducción de valor B. Así, a una intensidad de campo H0 le corresponderá una inducción de valor B0. A continuación, en un determinado punto, la magnetización se produce de forma proporcional. En ese punto se inicia la denominada zona lineal, en donde si ahora aumenta H esto en valor H1, B también aumentará hasta B1. Pero, finalmente, se llega a un instante a partir del cual, por mucha fuerza magnética que induzcamos al material, ya este no se magnetiza más. Este es el llamado punto de inducción de saturación, en donde si restituimos a H a su valor inicial H0, B no vuelve a B0, sino que toma un valor diferente, B2. Esto quiere decir que se llegó a la llamada zona de saturación, representada por la letra S. Muchas gracias. Valentina, ¿qué pasaría si implementamos estos elementos en una estructura que ya existe? ¿Nos lo puedes explicar? Como lo mencionaba la ingeniera Manuela previamente, al colocar aisladores, la frecuencia entre oscilaciones disminuye, obteniendo así una estructura mucho más estable. Para responder a la presente pregunta, voy a remitirme a un trabajo de grado realizado por la Universidad Católica de Colombia. En este momento se observa el esquema del modelo de puente vehicular estudiado. En esta imagen podemos observar el diagrama de la viga cabezal sobre la cual se apoya el sistema de la pila 1, en el cual se muestran a la izquierda las fuerzas internas sin sistema de aislación, donde el máximo valor es de 35.45 kN. Y por otra parte, la imagen que observamos a la derecha corresponde a las fuerzas internas, pero ahora con sistema de aisladores, en donde se observan valores tan bajos como 0.32 kN. Es por esto que logramos ver una reducción hasta del 92% en las fuerzas internas. Ahora bien, al comparar las fuerzas en las dos secciones intermedias en las cuales se encuentran las pilas, obtenemos un valor de 4.300 kN cuando no se cuenta con aisladores, y cuando se cuenta con ellos, este valor disminuye a 524 kN. Es por esto que podemos afirmar que el uso de aisladores reduce considerablemente los desplazamientos, fuerzas internas y cortantes, disminución de la frecuencia a medida que el periodo aumenta, y por ende esto logra brindar condiciones de seguridad y una mayor estabilidad estructural. Gracias, Valentina. Juliana, ¿este tipo de aisladores se pueden utilizar únicamente en edificaciones o pueden servir para otras estructuras civiles? Los aisladores no son solamente para edificaciones, también son para puentes. Tenemos el ejemplo del estudio que se le hizo al viaducto La Flora, que es una estructura hecha en concreto pretensado, que es un sistema de pila y losa que cuenta con 298 metros de largo y que además cabe resaltar que tiene una cimentación con zapatas aisladas.
Un aspecto importante es que los aisladores en este tipo de estructuras van en la interfaz entre las vigas cabezales y las vigas que soportan la losa, como se muestra a continuación. Los aisladores mostrados inicialmente fueron fabricados en Nueva Zelanda. El comportamiento de ellos, como se mencionaba anteriormente, depende de la fuerza lateral que se les imponga, ya que si es muy pequeña, el núcleo asumirá toda la carga, lo que le brindaría al sistema una mayor rigidez, mientras que si se da una carga mayor, el núcleo ya empieza a deformarse. El amortiguamiento que se genera en los procesos de cargas laterales cíclicas ronda entre el 15 y el 35%. En su proceso de fabricación es necesario garantizar que el hueco que se le hace al caucho sea más pequeño que el diámetro del elemento de plomo, para garantizar que éste entre en él. Esta característica garantiza uniformidad y la consiguiente deformación por cortante de todo el volumen del núcleo de plomo. Juliana, ¿y qué bondades, qué se puede resaltar de este tipo de aisladores? ¿Y tendrán alguna desventaja o qué pasaría sobre eso? Como es una innovación que busca la reducción de calamidades durante los eventos sísmicos, son más las ventajas que las desventajas. La principal ventaja es que busca la disipación en gran magnitud de la energía sísmica. Entonces esto conduce a diseños optimizados que buscan reducir costos a largo plazo. Otra ventaja es que, como se mencionaba anteriormente, no solo sirven para estructuras como edificaciones, sino también para viaductos u otro tipo de estructuras. Además, es eficaz para el reequipamiento de estructuras y para el mejoramiento de también estructuras ya existentes. Tiene una capacidad de recentrado después de un evento sísmico que permite mantener la funcionalidad de la estructura, y una vez que son colocados no requieren de un mantenimiento. Una desventaja es en los ensayos de control de calidad, ya que no todos los laboratorios tienen equipos tan sofisticados que garantizan magnitudes de cargas o variaciones de tiempos que simulan sismos exactos. Por lo tanto, pocos laboratorios pueden llevar a cabo este tipo de ensayos. Pero esta limitación se irá superando a medida que se divulgue cada vez más el uso de aisladores en diversas partes del mundo. Gracias, Juliana. Valentina, ¿nos puedes contar un poco de la durabilidad de estos aisladores en el tiempo y de los costos? Sí, por supuesto. El precio aproximado por metro cuadrado según la empresa CBD oscila entre los 30 y $50. Y el uso de aisladores ha estado fundamentalmente dirigido a construcciones con costos importantes. Sin embargo, también es importante que tengamos en cuenta que en muchas de las zonas del mundo con alta amenaza sísmica no es posible cubrir estos costos adicionales. Es por esto que se han venido realizando estudios, especialmente quiero mencionar uno realizado en el 2012, en donde se analiza el uso de soportes de neopreno como los que se utilizan en puentes. Esto con el objetivo que las grandes ventajas que trae el uso de aisladores puedan también llegar a los sectores más desfavorecidos desde el punto de vista social. Debe destacarse, además, que la goma ha comprobado tener una gran durabilidad si se protege adecuadamente. Esto se ha comprobado en los soportes de goma para puentes, en donde al cabo de 50 años se ha revisado y se ha encontrado que sus propiedades siguen intactas. Bueno, ingenieras, les agradecemos mucho por estas explicaciones. Es un tema muy interesante. Esperemos verlo implementado en este país muy pronto para evitar catástrofes e evitar problemas con nuestras estructuras. Mil gracias.